equipo que hay detrás de una producción, incluido tú, porque hablábamos al inicio de que vuelves a rodar detrás de las cámaras, pero en esta ocasión también vuelves también al guión y vuelves a la producción. Entonces, bueno, también te vemos hacer de ti mismo, es decir, que cubres casi todo el espectro. Bueno, hay cosas accidentales en esta producción. No tenía que salir yo, tenía que salir otro colega nuestro de este mundo de los talents y de los jurados. Al final no pudo ser y como ya íbamos a empezar a rodar, dije, pues venga, ya me pongo yo. Pero bastante trabajo es ponerse detrás de la cámara y además hacer esa producción ejecutiva junto con la gente de Spotlight, que son los productores de esta serie para 3Player. Y al final me puse porque era pequeñito, ¿eh? Si hubiera sido más no me hubiera entrado porque me da tanto respeto siempre lo de estar detrás que prefiero estar delante cuando hay otros detrás. Tengo que decir que además en este tercer capítulo ya salía el crédito de Belén, que de los 8 capítulos yo dirigí 4 capítulos y Belén Macías dirigió otros 4, porque la verdad es que a mí tenía muchas ganas de trabajar con todo director. Yo siempre había hecho tanto mis primeras pelis como la primera serie que hicimos que se llamaba Pelotas en Televisión Española con Juan Cruz, con mi amigo y con mi colega, pero aquí también quería que hubiera una directora, porque como es una serie que habla mucho también de, aparte de Yolanda, hay muchas mujeres a su alrededor, la directora del programa, la directora del centro, su madre, su hija. Entonces, pues busqué una directora y además con Belén, que hacía muchos años que vamos coincidiendo, pero nunca habíamos trabajado juntos. Me gustaba mucho también cómo explica las cosas, la visión que tiene. Entonces, también me permitía a mí estar a veces un poquito más delante de la cámara porque teníamos a Belén detrás, que incluso íbamos los dos los días, aunque le tocaba rodar al otro, siempre estábamos allí en plan familia, que al final la familia a veces también se elige, como dice Estrella. Hablabas también al principio que con Yolanda tenías ganas de trabajar, habíais coincidido en Homo Zapping y en La Cubana hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Pero que luego la vida nos ha llevado laboralmente a trabajar juntos y le das su primer papel protagonista. Y creo que además Belén no conocía a Yolanda. Cuéntanos un poco todo. Sí, la verdad es que, claro, ya Yolanda la conozco hace muchos años a nivel personal y a nivel profesional, pero aquí nos hemos vuelto a reencontrar cuando profesionalmente Yolanda pues tenía poco que ver con aquella muchacha que hacía de Belén Esteban y de María Teresa Campos en Homo Zapping, sino que ya pues, había hecho un montón de cosas, había crecido muchísimo, pero seguía manteniendo una cosa que a mí me gusta mucho y que creo que dentro de las cómicas de este país, pues que ella es una de las más talentosas y sobre todo me gusta mucho el alma que tiene, la verdad esa que siempre le pone a sus personajes, a personajes que además se los puede llevar a extremos muy lejanos, pero que siempre tienen mucho de ella, una vulnerabilidad, como toda una cosa que al final hace que todo sea entrañable. Entonces, para un personaje así, porque al final yo no quería en esta serie frivolizar con el mundo de las adicciones, por supuesto, pero incluso tampoco con el mundo de la televisión, sino que me gustaba hablar de esos mundos, pero con un tono que a lo mejor se mueve a partir del tercer capítulo y precisamente de este final, la serie coge un tono que luego es el tono que a mí me gusta en el resto de los capítulos, que se va moviendo entre la comedia y el drama, que utilizas la comedia para que la gente a lo mejor se relaje y porque es inherente a una serie con Yolanda Ramos haciendo un personaje que haya comedia y que te rías y cuando estás despistado pues ya empiezan a venirte las hostias más gordas. Entonces yo tenía muchas ganas de que fuera Yolanda porque Yolanda siempre te da eso. Y en un personaje como este, que tenía tantos momentos de subidas y de bajadas, era ideal para eso. Pero también era consciente que Yolanda tiene su método. O sea, igual que todos los actores y todas las actrices, cada uno es de un padre y de una madre y tiene sus métodos y tiene sus formas de llegar a los sitios. Yo desde que conocí a Yolanda, pues hace ahora a lo mejor 30 años, nos conocimos jugando y siempre que trabajábamos, jugábamos. Y a veces jugamos de una forma muy loca. Entonces, yo entiendo que eso para otros directores pues puede hacer que digas, pero ¿qué está pasando aquí? Con Belén pasó, yo hablé mucho con Belén antes de empezar, le dije, bueno, Yolanda es especial en el momento de trabajar, hay que jugar con ella, es muy creativa, creo que va mucho más allá a lo mejor de otro tipo de intérpretes, tiene muchísimo talento, pero a veces se va y Belén, pero bueno, se aprende el guión y tal, digo, sí, pero a partir de ahí yo siempre he estado con ella acostumbrado a dejarla,
que juegue, porque también luego al final tienes el montaje, tienes un montón de herramientas para seguir trabajando. Entonces Yolanda siempre se ha sentido muy a gusto, pero claro, Belén hubo un momento que dijo, mira, es la primera vez que voy al set de rodaje y no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Normalmente estoy acostumbrado a trabajar con intérpretes, digamos, más responsables, más normales o más dentro de la norma, que se aprenden un texto, que llegan, que se ponen en su marca y que lo hacen divinamente y tal. Digo, eso no va a pasar con Yolanda. Y de hecho yo a todo el equipo le avisaba, estemos atentos, no fijemos demasiado las posiciones, conozco a varios foquistas que les ha explotado la cabeza. Por suerte mucha gente del equipo había trabajado con ella en Bienvenidos a la Familia, yo ya me ocupé de coger a gente que la conociera, mucha gente incluso había estado, bueno, mucha gente no, pero algunos habían estado en Homo Zapping y tal, y entonces, bueno, también nos encontramos en otro punto de nuestras vidas, nos encontrábamos, pues yo había dirigido más cosas y tal, y sobre todo a mí me apetecía el encuentro personal, también me apetecía el encuentro personal porque, como bien dices, era un papel protagonista. Yo le insistía mucho a Yolanda, bueno, igual hay que ser un poco más disciplinados porque es la protagonista, pero claro, ya en el fondo siempre es la protagonista, porque aunque salga en una sola escena, como es una escenas de libro, pues al final puede salir Noemí Argüelles en 3 escenas y acaba siendo casi prácticamente como Paquita Salas, ¿no? O aparece Victoria en Bienvenidos a la Familia y se lleva a Melanie Olivares y a todo el resto del reparto por delante. Y yo le decía, no, pero aquí estamos hablando de que de las 40 jornadas de rodaje vas a estar en 39. De otras cosas, vamos más allá y entonces también vamos a trabajar en otro tono, vamos a hacer otros arcos, bueno, una serie de cosas que lo que hicimos fue hablar muchísimo. Hablar muchísimo. A mí me costó convencerla porque a ella le daba respeto. Y decía, uy, ¿quieres? Pero 39 y no pueden ser 25. Digo, no. Digo, no, estás aquí. Digo, mírate los guiones. Madre mía. Entonces se le iba amontonando el trabajo y al final hablamos mucho de un proceso de cómo buscábamos el personaje. Nosotros también hemos buscado los personajes de una forma muy peculiar, probablemente de esa cubana de hace 30 años de la que venimos, pues nos íbamos recorriendo peluquerías y maquilladoras y estilistas, y ahora esta peluca por aquí, y ahora este maquillaje, y ahora los tensores, y cosas que de repente a nosotros nos hacen mucha gracia, pero que siempre creemos que suman. A Yolanda le ayudan a veces construir el personaje desde el exterior para luego acabar sacando un interior muy potente, ¿no? Entonces, como yo en ese sentido creo que todos los caminos llevan a Roma, como diría mi madre, en este sentido, Ágata Roca, Cecilia Freire, Abril Zamora, Pau Durá, cada uno viene de un sitio, va a un sitio, pero al final, pues bueno, pues todos tienen que acabar en un sitio común. Pues aquí Yolanda se convirtió un poco en el centro sobre los que todos gravitábamos, incluso a la hora de jugar, ¿no? Y la verdad es que fue curioso, intenso y todos, como no puede ser de otra manera, en un rodaje así, felices, riendo y llorando al mismo tiempo al final de cada jornada. Qué bien. Creo que al inicio os planteasteis incluso que Yolanda fuera Yolanda y se interpretara a sí misma, igual que hacéis Anígar Tiburu, Sí. Martita. De hecho, yo cuando fui por primera vez a ese centro de tratamiento de adicciones, mi primera intención fue hacer como una especie de falso documental. Meterme allí con un equipo y aprovechando esa confusión que tenía la gente que estaba allí de si yo había ido a tratarme, rodar con ellos y tal. Luego pensé, uy, va a haber un montón de cosas que se nos van a escapar, mejor vamos a la ficción. Entonces yo arrastraba también esa especie de mundo real y entonces hubo un momento que hablamos con Yolanda de que ella fuera Yolanda, igual que Anígar Tiburu es Anígar Tiburu, la Terremoto es la Terremoto, yo soy yo. Pero luego nos dimos cuenta de que con un personaje probablemente podríamos llegar a más sitios, porque al final íbamos a montar una ficción con su hija, con su madre, que no tiene nada que ver con su vida real. De hecho, su madre falleció un mes antes de empezar a rodar. Eso también fue pero para que veas el mundo en el que hablábamos antes de la creación, acabamos Yolanda y yo en el tanatorio hablando como encima del féretro de su madre, de la serie, se nos fue la pelota, empezamos a reírnos hasta que vino la familia y dijo, oye, perdona, se oye las risas desde fuera. Y nosotros, ay, perdonar. Y Yolanda, ay, si está aquí mi madre. Y bueno, ya era como,
Era total de... Y yo iba pensando, esto te vendrá muy bien en algún momento de la serie. Y entonces, cuando ella tenía problemas con su hija en la vida real, pues en una conversación por teléfono que hay en otro capítulo, yo reproducía al otro lado del teléfono la conversación que había tenido con su hija. Entonces, eso nos encanta hacerlo, nos gusta ahí estar constantemente jugando con esa realidad y con esa ficción. Pero si ella se interpretaba a sí mismo, de hecho, ella necesita un personaje. Siempre la ha necesitado y a la vista está que al final los personajes que crea son maravillosos. Nunca sabes cuánto de ella hay, cuánto no. Por al final, como cualquier actriz o cualquier actor, que siempre acaban pues, poniendo material propio en ese personaje de ficción, llegamos a la conclusión que ese personaje de ficción nos permitiría explicar mejor la ficción. Si queréis preguntar, tenemos un micrófono. Sí, que si no nos vamos aquí a... Por aquí delante, Pablo, hay una pregunta. Sí, eres tú. Te van a acercar un micrófono para que te escuchen al final y para que también en el streaming se te oiga. Hola, buenas Cuando tardes. veáis a Yolanda no le digáis lo del féretro, que me dice, no lo cuentes esto, que es muy friki. Digo, a mí me encanta esa anécdota. Es muy Yolanda. Enhorabuena, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Porque es comedia, pero es drama. Y se cuenta todo muy bien. O sea, está muy bien contado, sobre todo la presión social en determinados círculos, en determinados ambientes, ¿no? Entonces, ella es un monstruo de la comedia. O sea, es imposible no pasarlo bien con Yolanda. ¿Cuál diría usted que son las adicciones que la sociedad acepta? Uy, no sé, ¿eh? Yo tampoco soy un experto en el tema, pero después de darle muchas vueltas, porque es verdad que en estos 7 años le das muchas vueltas a las cosas, te informas, lees. Entonces, de repente, Yolanda aquí se dedica a la televisión como podía haber tenido una carnicería, ser taxista, ser una jueza o una ministra, o jefa de la oposición, da igual el lugar. Pero a mí me gustaba también la televisión porque me permitía hablar de otras cosas de la televisión, de ambientes tóxicos que teóricamente deberían ser sanos, de ambientes que parecen tóxicos como un centro de rehabilitación, pero a lo mejor son más sanos que los ambientes laborales, y también de una serie de adicciones. A mí me gustaba hablar aquí porque es algo que me pasaba cuando estuve esa temporada en el centro, que de repente veía gente fuera que estaba bastante peor de la gente que estaba dentro, y veía gente dentro que no tenía las oportunidades que podía tener gente que está fuera precisamente por salir de ahí, ¿no? Que de eso más adelante habla la serie y tal. Entonces, al final, me parece que las adicciones que acepta la sociedad son las adicciones que son productivas. La adicción al trabajo es muy productiva, entonces es muy aceptada, porque al final los que vivimos en esa trampa y en este sector nuestro nos gusta tanto nuestro trabajo que al final a veces nos autoengañamos y es una trampa y acabas viendo los daños colaterales que tienes con tu familia, con tus amigos, con tu gente, porque le acabas dedicando más tiempo a tu profesión, porque nos encanta, porque tiene un veneno, eso ya lo sabemos, pero bueno, igual que la de cualquier otra persona. La adicción al consumo probablemente sea una adicción que también está aceptada porque también lleva una productividad. La adicción a las nuevas tecnologías, que probablemente dentro de, iba a decir 5 o 10 años, pero a lo mejor el año que viene hay una serie donde hay un centro de tratamiento para jóvenes que tengan adicciones tecnológicas y lo que eso les puede provocar. Pero en cambio hay otra serie de adicciones, pues eso, como las adicciones a las drogas, las adicciones al alcohol, que no son adicciones hasta que no dejas de ser productivo. Esto ya es como una teoría que la tengo que ir trabajando para presentar un ensayo dentro de 2 años, y porque hay mucha gente que, bueno, tiene sus adicciones, las controla, trabaja y no hay ningún problema. El problema es cuando empiezas a ser un problema para la sociedad, tienes un gasto, y luego es verdad cuando empiezas a ser un problema para ti y para la gente que te rodea. Entonces aquí también se habla de esas cosas tóxicas, ¿no? A mí me fascinaba mucho el personaje que interpreta Ágata Roca, Almudena, que a medida que va pasando, pues es un personaje que al final te puedes encontrar no solo en la televisión, sino en cualquier entorno laboral, que le va a dar un poco igual lo que pase mientras haya unos resultados, mientras haya unos objetivos cumplidos y mientras esa persona utilice su relación de poder para manejarse en el mundo, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, mira, una de las ventajas, obviamente, pues bueno, pues esto ya es cuestión de gustos, quién le gustará más, quién le gustará menos, pero al final siempre hay una obsesión, esto que decíamos, al ponerte detrás de la cámara, siempre hay una obsesión primero por querer contar algo y después por contarlo bien, obviamente. Entonces también aquí la ventaja es que al final el tiempo creo que hace
hace su trabajo a veces. A veces pues tenemos que escribir rápido, filmar rápido, montar rápido y estrenar rápido. Pero claro, esta historia hace como 6 o 7 años que está ahí, se va madurando. Luego cuando empezó a desarrollarse, pues ya entraron también Enric Pardo y Rafael Barceló, que son los otros 2 guionistas, a los que yo conocía también de la época del Terrat, de la productora de Andreu. Enric Pardo y Rafael Barceló han hecho los guiones para las series de Berto. Entonces ellos también pues empezaron a profundizar mucho más sobre lo que yo tenía en la cabeza, pero es verdad que ese intento de vamos a contar bien esto, al menos que se entienda, que la gente bueno, me gusta que los espectadores bueno, pues ya no tomarlos por tonto y que sean inteligentes, pero también intentar contar las cosas bien, que no se pierda la gente en una serie que además se van abriendo tramas, que cada vez entran más personajes, la hija coge protagonismo, la hija Yolanda, la madre, los amigos, ese mundo. Entonces, bueno, eso al final también el tiempo te ayuda a poder trabajar de una forma más tranquila. Hola, felicidades. Nosotras venimos desde Colombia y llegamos hoy. Expresamente, nos vamos para ver mañana. Esto. Y yo he sentido como una atracción por las series españolas, me encantan. Creo que siempre está la comedia presente en medio del drama. Y felicitarte, me pareció un proyecto súper interesante. Y quería preguntarte, porque nosotros cuando hacemos un proyecto, vemos las cosas de una manera, pero cuando ya queda finalizado y nos sentamos a verlo, de pronto decimos, hubiera hecho esto, hice esta escena, pero finalmente no quedó. ¿Qué es eso que dices hoy viéndolo en este espacio? Que tú digas, me faltó esto, o vivimos esto con Yolanda, o grabamos esto y me hubiera gustado verlo en esta proyección en este momento. Sí, yo la primera vez que hice una película que se llamaba Tapa, así que la verdad quedamos muy contentos porque era la primera película y bueno, pues mira, nos quedó bonita, nos dieron premios, nos permitió hacer más cosas y al final me senté en el cine a verla y se parecía tanto a lo que había imaginado que pensé, bueno, pues esto al final es un poquito la felicidad que te queda, ¿no? Cuando creas algo, cuanto más se parece a lo que tú te has imaginado, pues claro, entonces yo pienso, pues no sé, una de las personas más felices del mundo seguro que es Bayona, porque seguro que se ha imaginado la Sociedad de la Nieve tal y como la vemos nosotros, o sea que me parece fascinante. Entonces, claro, aquí también es verdad que en una serie hay más procesos, interviene más gente. Yo ahora, por ejemplo, siempre veo, a mí el primer capítulo me parece el peor de todos con diferencia, personalmente. El segundo, el tercero, lo que venga, el cuarto, el quinto, creo que tienen mejor tono porque también es verdad que vivimos en esa cosa en esa cosa del consumo, de que tenemos que trabajar muy bien los primeros 15 minutos porque si no la gente se va a ir. Y yo digo, mira, la gente que se vaya los primeros 15 minutos, pues que no vea la serie, no pasa nada. Habrá gente que se quedará el segundo capítulo, el tercero. Habrá gente que verá los 8 capítulos de media hora, pero intentar esa velocidad. Entonces el primer capítulo, y me sigo dando cuenta que está un poco mareado. Está mareado, está demasiado producido, demasiado editado, demasiado loco. Y a mí me hubiera gustado entrar más poquito a poco. Pero bueno, al final dices a muerte con todo el mundo de la cadena, ¿no? Pero probablemente siempre tengo ganas como que vayan poniendo más. Entonces ahora lo que tengo ganas es que llegue el domingo y pongan el cuarto y la gente vea el cuarto y la gente vea el quinto y lo veas entero, ¿no? Pero siempre hay cosas, además, detrás de cada secuencia, detrás de cada momento, te estás acordando de lo que pasó en aquel momento. Entonces sí que es verdad que al final el rodaje es un mundo muy difícil de trasladar al espectador y que no le toca trasladarlo porque son nuestras movidas y al final lo que tienes que ver es una historia que te la cuenten de una forma determinada, pero yo, claro, soy incapaz de no ver todo lo que... esto sí, lo cortamos, pues igual aquí, sigo cambiando de orden en mi cabeza cosas y tal, pero bueno, también me relajo. Hoy hacía una semana que no veía los 3 de golpe y pensé, mira, hostia, no han pasado mal. Entonces, nada, yo creo que la podíamos hacer en Colombia con, no sé, Sofía Vergara haciendo de Candela Nieto, trabajando en un programa de televisión y tal, sería maravilloso. Bueno, yo también soy la mamá de Karen. ¿Qué veo yo en esta obra? Una cruda realidad muy fuerte. En Colombia vivimos un flagelo terrible con todo esto que pasó con las drogas. Ahora pues tenemos otros flagelos
y el mundo entero está viviendo una cantidad de situaciones también terribles. Esto es como una obra de arte donde hay matices, hay claros oscuros, hay luces, penumbras, todo, donde ustedes como directores pueden todavía darle más énfasis a unos detalles, pero también veo mucho color, mucha diversión, como cuando uno está plasmando una obra o pintando, y se puede agregar y quitar. ¿Qué es mi recomendación? Como director, sentarse a ver nuevamente, como el pintor que ve la obra y dice, uy, me faltó esto aquí, o le puedo agregar esto allá. Pero sencillamente la gocé, es espectacular y en mi opinión da una enseñanza muy grande de padres cómo en ese rol se van metiendo, se dejan enganchar y van perdiendo como el horizonte. También enseña con quién te vas a apoyar, quién es la persona que puede estar a tu lado, puede ser una persona que te ayude a salir o puede ser una persona que te ayude a hundir. Entonces, es profunda, me pareció muy profunda y de verdad los que están aquí en España puedan seguir aprovechando cada capítulo nuevo que vaya saliendo de la obra porque de verdad es magnífica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas ¿no? gracias. Habrá que estrenar en Colombia, ¿eh? Porque... No, bueno, muchas gracias. Bueno. La verdad es que tampoco pretendemos tanto, ¿eh? Al final también cuando haces una cosa así, lo primero que quieres es que la gente se entretenga, básicamente, pero es verdad que luego el entretenimiento también tiene muchos colores. Entonces, al final, pues bueno, vas escarbando, vas tocando temas y de repente dices, bueno, pues yo esto lo dejo aquí, quien quiera ver esto que lo vea, quien se quiera quedar solo con aquello, pues que lo vea y ya está. Pero al final, es verdad, yo siempre me he inspirado bastante en la realidad, en todo lo que he hecho detrás de la cámara, pues al final te inspira la vida y la vida es así, la vida es drama, la vida es comedia y al final te mueres, como dijo el maestro. Entonces, bueno, pues a mí siempre me gusta moverme en ese tono, podía pintar con más colores o podía hacer más oscuros, pero siempre intentas que esté en ese tono ahí, que al final es un poco un tono que para mí la vida es así, ¿no? Con ese tono que navega entre la comedia, el drama, la comedia. Vale, sí, adelante. Enhorabuena igual. Por favor, ¿ha habido ensayos en esta serie? Sí, no lo parece, pero... Sí, ha habido ensayos porque al final también, tampoco yo quiero frivolizar ahora aquí las puestas en escenas, que todo el equipo tiene que estar muy enfocado en lo que vamos a hacer, pero sobre todo a mí me gusta mucho rodar ensayos. Cuando la gente dice, ya llevamos 3 ensayos, bueno, vamos a hacer otro. Y con Yolanda llega un momento que tienes que rodar, porque ella se está rodando encima, todos nos estamos rodando encima, entonces hay que rodar y luego ya está. Y al final, pues bueno, luego vuelves a rodar y luego piensas que vas a cambiar algo durante el rodaje. Entonces hemos ensayado poco, porque además es una producción súper apretada. Hemos rodado en 6 semanas los 8 capítulos de media hora y tuvimos básicamente para juntar a toda la gente del casting, tuvimos 1 semana y media para leer con ellos y empezar a hacer escenas sueltas. Es verdad que al final intentas organizar un poco el plan de rodaje a favor de obra, entonces empezamos a rodar todo lo que era el centro de rehabilitación, porque era como una localización amiga, era una casa en medio del campo, estábamos muy bien, ahí se empezó a hacer un grupo, yo cogía una serie de actores que ya conocían a Yolanda los conocía a ellos, como Judith Martín, como Francesc Ferrer, David Ramírez, todos los que hacen de usuarios y usuarias del centro, como Daniel, el psicólogo y tal. Entonces ahí pudimos ir creando un mundo y de hecho ahí iban subiendo de vez en cuando, iba subiendo Ágata Roca, la que hace de directora al programa y tal, iba subiendo la gente para ir creando un poco ese tono, ese ambiente y que no llegara la gente el primer día al rodaje cuando le toca meterse en una secuencia. Entonces eso nos fue bien e intentamos al final optimizar al máximo los recursos para poder ensayar, pero muy sobre la marcha también, ¿eh? Lo que pasa es que sí, al final se ensayaba, se leía, yo al menos soy
soy mucho de reescribir incluso cuando estamos rodando. Pues esto no lo digamos así, pues dilo así, pues qué bien, esto está mucho mejor y tal. Al final, bueno, puede ser más imperfecto que el guión original, pero a mí me parece que tiene como mucha vida, o al menos yo trabajo así de esa manera. Y entonces, claro, era un ensayo-rodar constante, ensayo-rodar, 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 que a veces ya, de hecho hay muchas tomas falsas de Yolanda diciendo, pero esto es un ensayo, ¿no? Y estábamos rodando, o de que no parara y dijéramos que es un ensayo, y tal. Entonces ya ha llegado un momento, pero eso está muy bien, que la gente ya pierda el concepto de cuándo estamos ensayando, cuándo estamos rodando. A mí por lo menos me gusta porque entonces significa que todos estamos jugando. En estos ensayos y construcción de personajes también destaca Pau Durá, ¿no? Porque estamos hablando, por lo menos en estos 3 capítulos, no sabemos lo que viene después. Sí, es un personaje importante. Pero bueno, también entiendo que ha habido un trabajo con él intenso y entre ellos, ¿no? Sí, bueno, a Pau Durá incluso no iba a estar en la serie, o sea, tenía que ser él, pero no iba a estar porque no podía. Y se le cayó el trabajo que tenía que hacer y se incorporó prácticamente 10 días antes de empezar a rodar. Estas cosas que al final esta profesión las tiene, a veces para mal, en este caso para bien, porque además el personaje del representante era un personaje que creaba muchas contradicciones, incluso con la cadena. No caigamos en un representante. Digo, es que no caemos, es que claro, yo he tenido representantes así. Mucha gente, el otro día fue a un programa de televisión, azapeando, y Dani Mateo se reía porque decía, por favor, ese representante que hemos tenido todos los cómicos que de repente hace 20 o 25 años hacían bares y hacían monólogos y hacían tal, y tenían personajes así de tóxicos y así de inconvenientes, ¿no? Entonces nos reíamos con eso, pero es verdad que para no caer en algo mucho más paródico o intentar mantener en esa delgada línea roja el personaje de Pau, necesitábamos un actor como Pau. A Pau le apetecía mucho, venía de hacer unos dramones, unos padres terribles, otras cosas, y que le cayó esto y dijo, por favor, qué bien. Entonces, él nunca había trabajado con Yolanda, pero curiosamente se entendieron a la primera. De hecho, todos. Abril tampoco había trabajado con Yolanda y hubo mucha sintonía. David Selvas, que es su exmarido, que sale en los primeros capítulos, también. Entonces, Pau, cuando trabajaba con Yolanda, lo disfrutaba muchísimo. Entonces, planteábamos situaciones. Venga, os vais al coche, aquí, tal, y esta se quiere meter una raya. Había una secuencia escrita con diálogos, pero una vez que entraban allí, pues una diciendo, sí, tengo ropa tendida, el otro, el turulo no, que lo mojas y tal, y decía, rodarlo todo. Sí, es que... Entonces, al final, claro, montábamos una secuencia de 3 minutos y ¿qué caía? Lo que estaba escrito en el guión. Pero sí, yo creo que además también esa humildad tienes que tenerla, no cuando trabajas con Yolanda, cuando trabajas con mucha gente. De repente tú tienes algo en la cabeza, alguien te da algo mejor y dices, pues, hasta luego, Mari Carmen, como dice Anne, me quedo con eso que es mucho mejor, ¿no? Y entonces cada vez que Pau y Yolanda se juntaban en una escena era muy bonito, porque además veías a Pau que iba jugando y a veces intentaba recuperar como la secuencia original y yo por detrás diciendo... con esa responsabilidad, que además es director, como diciendo, no, pero aquí, y el pobre decía, pero esta frase es chula. Digo, es verdad, Pau, dile que esta está bien, esta que está escrita está bien. Entonces era, y fue muy bonito, eso es muy bonito porque al final ves, pues eso, lo que decíamos antes, que cada uno viene de un sitio y todo el mundo se entiende. Es una metáfora de la vida. No sé si hay alguna pregunta más por ahí, por el público. Porque si no, sigo yo con el tono este de documental, con los primeros planos a cámara, que también yo creo que os habéis tenido que reír muchísimo, ¿no? En estas intersecciones que van enfatizando la historia. Sí, mira, yo ahí tenía eso lo tenía en el guión escrito, y es verdad que obviamente está todo inventado, porque además hay grandes series que han utilizado ese recurso de las entrevistas y los monumentaris y todo esto, pero a mí me interesaba también esas a veces declaraciones que hacemos en programas de televisión, que de repente pues tú ves los talents y ves MasterChef y luego te preguntan, pues venga, ahora vamos a explicar lo que ha pasado en el primer plato, es que hace 3 horas, es igual, vamos a contar a la gente esa mentira. Entonces me gustaba lo de las entrevistas también por
un poco por lo que pensaban los personajes en público, que es pues cuando están en una secuencia, y en privado, que es cuando pueden decir, no, perdona, eso no es así, o sea, yo no hago esto. Y probablemente el único personaje que se parece mucho en privado y en público es el personaje de Candela, porque es una inconsciente y ella, mientras todo el resto del programa estamos diciendo, aquí no se droga nadie, ella está diciendo, sí, yo tomo cocaína, me gusta, bebo. Entonces, me gustaba mucho que un personaje fuera igual, pero contrario a toda la sociedad que somos, que en realidad somos una cosa de cara a la galería y luego si te hace una entrevista, pues dices otra, ¿no? Entonces, luego nos vino muy bien para montaje. Es verdad que a medida que avanza la serie va viendo cada vez menos declaraciones de estas porque vamos entrando en cositas más profundas, pero nos movieron muy bien al principio para ubicar también un poco, para ayudar a retratar a los personajes más rápido también. Incluso los psicólogos, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso psicólogos que son hijoputas, como dice Candela. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Porque, bueno, desde luego... Si no, ella puede preguntar hasta las 3 de la mañana, pero acabaremos antes, ¿eh? Acabaremos antes, sí, porque Está nevando, dicen, fuera, ¿eh? No, ¿te imaginas ahora? No podemos salir en 3 días. Bueno, pues la verdad es que la primera idea fue que... Una Filomena aquí, mira, una pregunta. Sí, te acercan. Ya. Sí, felicidades. Yo me he reído mucho y tiene claro lo del drama. Hay veces que te quedas, las risas se te cortan, ¿no? Pero que hablabas de Yolanda como es, a mí me encanta. Belén Macías, que es mucho más, ¿no? Seria. Al final, ¿cómo la dominaba o cómo decía, ostras? O se complementaba. Al final encaja todo. Sí, ¿no? Eso es lo que le decía yo a Belén, digo, al final va a encajar. Y Belén me miraba como diciendo, bueno, me estás diciendo, vamos a quedarnos aquí en esta autopista que viene un tráiler. Y digo, no, ya verás cómo al final el tráiler gira. O al final, tal. Entonces, la verdad es que encajó. Y yo hablaba mucho con las dos. Y nos juntábamos y las dos, y cada una contaba su historia y tal. Pero luego a Belén le gustaba mucho la historia que contábamos del personaje. Y entonces, al final, se acababan entendiendo cada una desde su mundo y desde su estilo. Y luego Yolanda ha hecho cosas en esta serie con Belén, que por ejemplo conmigo no las habría hecho, que creo que son muy buenas para la serie, en el 3, en el 4, en el 5, en el 7, los capítulos que dirige Belén. Y yo le decía a Yolanda, digo, es que te va a ir muy bien también esto, claro, que es otra forma de trabajar, es diferente. Y entonces al final a mí eso me encanta, porque bueno, vas viendo que las piezas encajan y si no intentas que encaje, lógicamente. Pero tuvimos días divertidos y días no tan divertidos de replantearnos todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero bueno, nada que no forme parte de nuestro trabajo, por otro lado. Pues muy bien, porque la espontaneidad y todo, y además que te identificas a veces y dices, ostras, y muy chulo, muy bien. Muchas gracias. Ganas de ver los últimos ya. Pásalo, mira. Se está calentando la cosa. Ya estamos consiguiendo. Bueno, enhorabuena también, me ha encantado, he disfrutado muchísimo y con esos claroscuros de divertirme mucho, pero al mismo tiempo con esa profundidad. Y yo la sensación que tengo, yo soy muy friki serie y bueno, venía un poco expectante, hacía mucho que no veía nada tuyo y te animo que por favor no pares, porque creo que es un regalo que te pongas detrás de las cámaras y que nos des estos trabajos, ¿no? Ahora lo grabaré para pasarlo a algunos jefes. Y yo la sensación, he disfrutado, como te digo, muchísimo y me da la impresión de que hay una frescura detrás y una espontaneidad y como que os lo habéis pasado muy bien, como me da una sensación de que habéis disfrutado mucho. Y el montaje ha tenido que ser tremendo, ¿no? Mira, el montaje también voy a agradecerle aquí el papel de la corte, que son la gente que ha montado, de Fernanda y David, que han hecho un trabajo maravilloso. Era muy complicado montar esto porque una cosa es lo que había en los guiones escrito y otra cosa lo que pasó. De hecho, hubo un momento que a mí a la tercera semana de rodaje que ya iban montando, me dijeron, José, los montadores quieren hablar contigo. Claro. Digo, sí. Y me dijeron, oye, perdona, es que no sabemos qué hacer. Digo, vale, no pasa nada, darme 48 horas. Entonces yo empecé a escribir guiones de montaje. O sea, me cogía todo lo que rodábamos y decía, vale, esta secuencia, esto así, esta frase mola más. Entonces les empecé a pasar guiones
como había que montarlos, lo que habíamos rodado, que se parecía a lo que estaba escrito, pero en algunos momentos no. O no estaba, porque a mí de repente me decían, oye, se ha caído esta localización y tal, no hay tiempo. Digo, ¿qué localización? Esta nos la cargamos. Ah, y Belén decía, pero si esta secuencia explicaba, digo, pero es igual, no hay tiempo, lo meteremos en otra. Entonces los montadores de repente no recibían la secuencia 37A, que era súper importante en el guión original. Digo, no está, no la hemos rodado. ¡Ah! Digo, pero espera, que os voy a mandar otra que rodamos mañana, donde está esa información dicha de otra manera. Entonces, claro, les estaba explotando la cabeza, entonces empezamos a hacer guiones para montaje, que tampoco me parecía una cosa tan rara. Luego la gente me decía, pero ¿estáis locos? Digo, bueno, oye, si no, Estáis locos. si no, no lo vamos a hacer. Y entonces los montadores, maravillosamente bien. Y luego lo del nos lo hemos pasado muy bien, pero entre otras cosas porque a mí me cuesta entender hacer las cosas, o sea, ya estuve muchos años trabajando en sitios donde las cosas se hacían desde la tensión, desde la crispación, que está bien también y que cada uno trabaja como quiera, pero a mí nadie me ha demostrado que el resultado es mejor desde la tensión o desde la felicidad. O sea, desde la tensión puede ser una mierda y desde la felicidad también, y desde la tensión puede ser brillante y desde la felicidad también. Entonces, siempre intento que en mis entornos de trabajo y la gente se lo pase bien, pero es que cuando tienes 6 semanas, si el director de foto, la directora en este caso, que es Andalu Vila San Juan, que ya la cogimos porque venía de hacer Zorras, y es muy amiga mía, pero le dije, Andalu, tienes que hacer tú esto, que vienes de rodar una serie para A3 Player, y como me coja una directora un poco estupenda, voy a morir. Tú ya sabes qué hay que hacer para A3 Player, que es pa, 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 y vamos a toda pastilla. Entonces, si Andalu no se lo pasa bien, si los cámaras no se lo pasan bien, si el del catering, sobre todo el del catering, no se lo pasa bien, porque cuando tienes un mal catering, el segundo día está todo el equipo sublevado. Si la gente no se lo pasa bien, es muy difícil meter tantas horas al día como metimos aquí, que al final todos los rodajes metes muchas horas, pero aquí vamos muy apretados, vamos súper apretados. Entonces, bueno, aun si hubiera tenido más tiempo, al final siempre dices, hoy si hubiera tenido más tiempo, ¿para qué lo hubiéramos dedicado? Pues para intentar pasarlo todavía mejor. Pero yo creo que para mí es importante, además, creo que cuando hay un cierto ambiente de rodaje, eso se transpira la pantalla o transpira el escenario, lo traspasa, ¿no? A veces no, pero a mí me gusta entender que es así, y sobre todo porque ha llegado un momento que también, como dicen los futboleros, el resultado nos da igual y hemos venido no a emborracharnos, sino a jugar. Entonces a mí me gusta mucho jugar, me gusta mucho el viaje, me gusta mucho el proceso. Luego el resultado final puede ser, bueno, pues puede ser bueno, regular, pero al menos que nos quiten lo bailado, ¿no? Que esto es algo que también hablábamos mucho con Belén, y Belén me decía, hostia, pero piensa, nos juzgan por el resultado, y yo pensaba, sí, Belén, pero es que yo tampoco quiero caer enfermo por el resultado, que a veces es una cosa que en este oficio nos pasa mucho, generamos tanta tensión, tanto estrés y tanto agobio que nos ponemos nosotros mismos, que al final dices, uy, a ver si esto no nos va a compensar en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues bueno, cada uno hace las cosas como quiere, pero a mí me gusta intentar que ahí haya un ambiente de juego siempre, y cuando hay que ponerse pues, en serio nos ponemos, ¿no? Tenía ahí primero, sí, adelante. Felicidades, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Creo que es una serie muy inteligente además, porque trata un tema... Yo acabaría aquí, ¿eh? Ya daba el gran final. Seguro que llegará alguna pregunta. ¡Pah! No, vaya mierda. Ay, lo bien que íbamos. Bueno, de hecho se ve todo el juego, se ve todo el proceso, y esto es muy, no sé, se disfruta también desde fuera, llega al espectador, ¿no? Llega a estas improvisaciones, llega esta Yolanda que de pronto te das cuenta que hay un juego que no está escrito, y esto por lo menos de fuera se siente y sobre todo se disfruta. Y como decía, creo que es muy inteligente también porque toca una temática que es, al menos creo que en esta sociedad está como muy normalizada, ¿no? El consumo social, y bueno, es muy interesante abordarlo también desde la comedia. Veo que hay una actriz trans dentro del elenco, y esto me hace pensar también como actriz latinoamericana y hacerte esta pregunta, si dentro del casting han considerado también actores o actrices no españoles para personajes, aunque no estuvieran escritos como latinoamericanos o como africanos o como una nacionalidad que no sea la española. Sí, sí, al capítulo 6 llegan los africanos. Pero están escritos como africanos, ¿no? Al centro. Sí, sí, llega un chaval que viene de fuera, porque además también me pasó eso a mí
en el centro cuando estaba, de repente era un centro público y a veces habilitaban algunas áreas porque les pagaban para que hubiera ahí refugiados. Entonces de repente llegaban refugiados y se creaba un ambiente un poco extraño entre los refugiados, porque claro, dentro de los refugiados que llegaban refugiados adictos. Entonces se creaba ahí una serie de problemáticas. En este caso llega un chaval del Congo, que es un actor y tal, llega porque además tiene todo un sentido de que sea africano por una serie de cosas que pasan. Pero vamos, yo en ese sentido siempre al final intento que si el personaje tiene una historia, lo interprete alguien, un actor o una actriz que pueda entender esa historia y que la represente bien, ¿no? Sí, y solo para preguntarte como súper específico, perdón. Entonces, ¿no habéis considerado actores ni actrices no españoles para personajes que no sean escritos específicamente para personajes que no sean españoles? Sí, y de hecho al casting vinieron. De hecho al casting para hacer la directora del centro vino una chica argentina, pero bueno, al final me gustó más Cecilia. Pero no, y la argentina tenía todo un mundo en el centro de tratamientos, la directora, era como guay. Y de hecho hubo alguien que dijo, estaría bien que fuera argentina. Y yo dije, sí, pero bueno, estaría bien que fuera una buena actriz, ¿no? Para que haga esto. Tampoco si vamos a coger una actriz argentina, vamos a desarrollar toda una historia con los argentinos pobres, que cada uno es de un padre y una madre, como los colombianos o como los mexicanos o cualquiera. Pero sí, por supuesto que al final puede llegar aquí y hacer un usuario sin necesidad de que nos fijemos en su procedencia geográfica, ¿sabes? Genial. Sería maravilloso que en general en la industria se note mucho más en los castings, pero lamentablemente es algo que no pasa, y yo que estoy viniendo mucho ahora a la academia, como que estoy muy interesada en el tema y por eso lo preguntaba, ¿no? Pues así que muchas gracias tenemos que hacer la segunda parte. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, ya vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando, sí. Lo siento, porque como además ya has intervenido, cuéntanos un poco qué queda en los 8 capítulos, bueno, en los 5 capítulos que no hemos visto. Solo quedan 5, sí, solo quedan 5. Claro. ¿Y por qué no nos los podemos perder? Bueno, en realidad, pues si os ha gustado Candela Nieto y el viaje que ha empezado, es acompañarla a ella en ese viaje, que lógicamente es un viaje que la va a llevar para arriba y para abajo en una montaña rusa. Vamos a conocer más cosas de la directora del centro, como ya se ha intuido al final de este capítulo. Vamos a conocer muchas más cosas de Pepe, de su representante, muchas más cosas de Vicky Peña, de la madre de Estela. De hecho, hay un capítulo, esa relación tan rara que tienen, como que no se llevan bien. Hay todo un capítulo que es un flashback de cuando ellas eran madre e hija, y que bueno, y de dónde viene todo el problema, probablemente Yolanda, porque al final una adicción siempre acaba tapando, como dice el personaje de Cecilia, un problema, aunque tú no lo quieras asumir. Entonces, bueno, al final no sé qué contar para lo típico, no tiene grandes spoilers la serie, claro, pero yo creo que al final, desde mi punto de vista, ganan los buenos. Esto es algo que yo de pequeño lo agradecía. Luego ya sé que se puso de moda que ganaran los malos, pero yo no sé, si John Nieve se hubiera quedado en el Trono de Hierro, no me hubiera quejado. Bueno, pues José Corbacho, muchísimas gracias por ponerte detrás de la cámara de nuevo. Gracias a todos por venir, a todas. Ahora te van a hacer una fotito a ti. Vale.